Hola, me llamo Jonel López Chip, soy del grupo uno. Hoy les voy a explicar el tema del átomo y sus alcances. Voy a explicar en mi video cuatro modelos atómicos que son Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Antes de empezar con mi video, quiero explicar qué es un átomo de forma en general para entrar de lleno con el tema y lo puedan entender de una mejor forma posible. Empecemos. ¿Qué es un átomo? El átomo estaba compuesta por partículas más pequeñas que esto se conserva de unas propiedades de la cual esta corresponde y estas tienen como característica principal al ser electivamente neutro. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, les voy a explicar un poco sobre el modelo atómico de Dalton. Este descubrimiento lo hizo en el año de 1808 por el gran físico, matemático, meteorólogo y químico llamado John Dalton. Él tuvo una idea que él mismo publicó sobre su teoría atómica que él retomaba de las antiguas ideas del pasado, tomó las ideas de Pío y Demócrito, según él creía que en su teoría de Dalton, en una de sus teorías, él decía que dos elementos, estos estaban formados por unas partículas dis- dis- discretas y decía él que era diminutas y indivisibles. Esto lo llamó Dalton como átomos y que estos no se alteran en los cambios químicos. Dos, él decía que los átomos que eran de un mismo elemento, que eran iguales entre sí, masa también en tamaño y en el resto de estas propiedades físicas o químicas. Por el otro lado, al contrario de eso, él decía que los átomos de los elementos diferentes tenían una distinta masa y propiedades. Tres, también él tenía idea que estos compuestos se formaban por la unión de átomos de los correspondientes de los elementos según él de una relación numérica sencilla y constante. Un ejemplo sería del agua, que esta formaba por dos átomos de estos elementos, sería la de hidrógeno y un átomo del elemento oxígeno, por ejemplo. Y bueno, les daré unos ejemplos de los principios básicos de su modelo atómico de Dal, de Dalton, e incluso las que habré en un inicio, perdón. Uno, les daré unos ejemplos de los principios básicos de su modelo atómico de Dalton, e incluso los que habré en un inicio. Uno, que él desea en su teoría que toda la materia está hecha de átomos. Y bueno, él tenía razón, estamos rodeados de estos átomos. Dos, que los átomos son indivisibles e indestructibles. Su ideología de Dalton, él pensaba que estos átomos eran las partículas más pequeñas de la materia y eran químicamente indestructibles. Tres, él decía que todos los átomos de un elemento dado, estos eran idénticos. Él creía que para un elemento que se daba determinado, todos sus átomos tenían la misma masa y de las mismas características. Cuatro, él consideraba que estos átomos de diferentes elementos, estos varían en masa y propiedades. Esto decía que cada elemento tiene de átomos de las características y masas diferentes. Cinco, en los compuestos él opinaba que estaban formados por una combinación de dos o más diferentes tipos de átomos. Esto quiere decir que en un compuesto determinado siempre tiene los mismos tipos de átomos combinados y estas de las mismas proporciones. Seis,
que estos también tenían una reacción química en una reorganización de átomos. Esto se refería de las reacciones químicas, esto con el resultado de una separación, unión o reorganización de átomos. Tengo entendido que estos átomos de un elemento, que estos nunca cambian de átomo de otro elemento como de resultado de una reacción química. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora les voy a explicar sobre el modelo atómico de Thomson. Primero voy a explicar quién era Joseph con Thomson. Esto fue un físico inglés que uno de sus experimentos, lo que él descubrió que los rayos catódicos, estos eran idénticos sin importar el material de los electrodos o del gas que esto contenían el tubo. Esto llegó a la conclusión de que estas partículas de la carga negativa, estas formaban parte de todos los átomos que después de Stoney, que él nombraría como electrones, esto donde se demuestra que la reacción entre la carga eléctrica y de la masa de estas partículas, este modelo atómico de Thomson lo descubriera en el año de 1900 1904. Les voy a explicar sobre las características del modelo atómico de Thomson. Uno, su modelo atómico de Thomson es similar y parecido a una forma de tipo esfera. Su forma con una materia de carga positiva y con electrones, estas son partículas que son de carga negativa y esto está presente dentro de la esfera. Dos, y la carga positiva y la negativa, esta es igual en magnitud y por lo tanto el átomo este no tiene carga en su conjunto y esta es eléctricamente neutro. Tres, esta es su ideología que era para tener un átomo con una carga neutra. Estos de los electrones deberían estar inmersos en una sustancia con carga positiva. Cuatro, y esto, aunque no era una parte explícita del modelo, este modelo no tenía núcleo atómico. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora voy a explicar el modelo atómico de Rutherford. Una breve descripción. ¿Quién era? Er- Ernest Rutherford. Él era de Nueva Zelanda en el año de 1896 se ganó una beca para que él estudiara en la universidad que estaba en Cambridge, Inglaterra. Ahí conoció a Thomson, que él descubrió el electrón, era el creador del modelo atómico que incluso llevaba su nombre. Después que sucediera, tuvo una estrecha amistad que incluso el mismo Thomson recomendó a Rutherford, que esto ocupó un puesto en una universidad en Canadá, donde él estaba haciendo estudios sobre la química de las sustancias radioactivas, lo que él hizo merecedor del Premio Nobel de Química en el año de 1908. También hizo grandes aportaciones a la ciencia en una universidad en Manchester en el año de 1909 y años después en Rutherford, con ayuda de sus asistentes experimentos, que esto lo llevaron a que planteara un nuevo y revolucionario modelo atómico en el año de 1911. Sus principios básicos del modelo atómico de Rutherford eran: uno, que estos eran partículas con carga positiva, se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. Dos, esta es la mayor parte de la masa del átomo, esta se encuentra en ese pequeño volumen central. Tres, estos electrones son una carga eléctrica negativa
estas se giran alrededor del núcleo. 4. Estos electrones giran a unas altas velocidades alrededor del núcleo. Y en su trayectoria circular, a los que él llamó como órbitas. 5. Y bueno, estos tienen electrones que son cargados negativamente como el núcleo con carga positiva, que estos mantienen unidos por una fuerza de atracción electrostática. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar del modelo atómico de Bohr. Antes que nada voy a explicar la historia un poco del físico danés Niels Bohr. Este estaba realizando una serie de estudios que él dedujo que los electrones de la corteza giran alrededor del núcleo, que él descubrió como determinadas órbitas circulares. Él lo había descubierto en el año de 1917. Sus características del modelo atómico de Bohr eran: uno, que la capa esta puede contener como máximo dos electrones. Dos, que esta puede contener como máximo de 8 electrones. Este va a comenzar a llenarse de una vez que la primera dice está completa. Tres, la tercera esta podría contener la capa como máximo de 18 electrones. Esto comienza a llenarse una vez que la segunda capa ya está completa. Está completa. ¿Y cuáles son las diferencias de los modelos atómicos? Bueno, la de Thomson, esta no posee núcleo y estos, estos electrones estaban incrustados sin ningún movimiento. La de la de Rutherford, esta poseía núcleo, que sus electrones, estas poseían movimiento, que sus cargas positivas y las negativas estaban separadas. La de Bohr toma en cuenta el núcleo ya de un átomo, como son, por ejemplo, los protones y neutrones, que estos estaban rodeadas por órbitas circulares. La de Dalton, él decía que los átomos eran unas partículas pequeñas en forma de esféricas. ¿Cuáles son? Y bueno, ahora voy a explicar entre las diferencias que hay entre reacción y ecuación química. Bueno, ¿qué es una reacción química? Es cuando los enlaces químicos entre átomos se rompen y estos se forman unos nuevos enlaces. Y bueno, ahora este proceso es la que intervienen de dos tipos de sustancias. La que tenemos primero es la que conocemos como reactivos y la que después se obtiene después de la reacción química la conocemos como productos. Mientras por otro lado, la que es la ecuación química, esto es como se conoce como las fórmulas químicas para que esto describir las identidades, cantidades relativas de estos reactivos y de los productos que estos están involucrados de la reacción química. Esta es la diferencia entre ambos conceptos. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. La forma en que los átomos forman enlaces. Y bueno, estos como forman enlaces químicos. Y bueno, estos enlaces químicos se forman de esta manera cuando va ganando, cediendo o va compartiendo los electrones para que después estos van a alcanzar en una configuración electrones estables. Un ejemplo serían como los casenobles. Y bueno, en los átomos electropositivos de estos ceden electrones hasta completar lo que son las configuraciones más estables y con esto es lo que quedan con el defecto de una carga negativa y, por ejemplo, estos elementos electronegativos, por su parte, estos capturan los electrones y estos se quedan con un exceso de las cargas negativas y pues estas identidades así ya formadas, estas se llaman iones, estos cationes si la carga resulta esta positiva y en iones si esta es carga negativa y esta entre ambas partículas que son cargas estos pueden establecerse en un enlace iónico. Y bueno, aquí están mis fuentes de consulta que consulté
en las varias páginas de internet para guiarme un poco sobre mi video presentación. Eso sería.